Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo, el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la decisión del seguimiento de Jesucristo es una decisión personal, es decir, cada uno de nosotros que nos ponemos en camino. Sabemos, como dice la misma palabra de Dios en el día de hoy, soy yo quien los he elegido a ustedes. Ahora la decisión tiene que ser nuestra, esta decisión de sentirnos llamados por el Señor. Y estamos en este tiempo siempre de la Pascua, haciendo este camino de santidad, este camino de renovación espiritual, y con la fuerza y la gracia del Señor, ciertamente que nosotros podemos dar frutos. Eso es justamente lo que hoy nos está diciendo la palabra del Señor, porque nosotros sentimos el amor de un Dios que nos ha elegido. Y por lo tanto hacemos una opción por Jesucristo. Y cuando hacemos una opción por Jesucristo, podemos decir que estamos en el camino de la verdad para obrar siempre el bien. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y lo destiné para que vayan y den fruto. Aquí está entonces, queridos amigos, esta es la consecuencia de la secuela Christi, es decir, del seguimiento de Jesucristo. Apeala ñande ya yesha kuana lleva peñande yarareje ñande ñañembo yaro hinaya ese hata ya pota pende yerurase ñande yara se tiene que ver en los frutos para que vayan y den frutos, frutos de amor, frutos de verdad, frutos de honestidad en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en nuestro Paraguay. Upeo yeshana, hamba elelo yeshata, porque justamente ñande hoy la ñapunanía, añande la yeyapoa jina peña de yara o yerure añande. Vayan y den fruto. Y ese fruto sea duradero. Nos está hablando entonces de la perseverancia. Diga tú ñande la ñañemo ua ua yepa ñañe pues no pero opepe buitero pipe ñande la pen buitero pipe mañaino upebe ñane caneo. Ahí tiramos la toalla, ahí entonces nosotros nos desentendemos del Señor. Lastimosamente, en nuestra vida y en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de sociedad, encontramos que muchas personas, ¿verdad? Muchos cristianos comienzan, parece, con entusiasmo, pero después, como dice la misma palabra de Dios, ante las dificultades, ante los problemas, no somos perseverantes. Hay muchos que deciden y cambian de religión, se van detrás de las sectas o se van detrás de otras denominaciones, queridos hermanos, dejando el camino del Señor en realidad, ¿verdad? En el sentido de una perseverancia. Nos dejamos llevar por doctrinas, más bien doctrinas humanas, que una doctrina que nos ayude a cumplir y a vivir lo que el Señor en realidad nos está pidiendo a través de su palabra. Es mucho más fácil, queridos hermanos, entender y decir que estamos detrás del Señor, pero sin embargo nos falta honestidad o nos falta
esa entrega generosa a nuestros hermanos? ¿O solamente queremos vivir para nosotros, preocupados en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en nuestras propias cosas, que mirar la necesidad de la comunidad? Ustedes tienen que saber, y una de las frases tan interesantes y lindas de San Juan Bosco, cuando le hablaba a sus jóvenes, le decía: recuerden, queridos jóvenes, recuerden, queridos chicos, que Dios nos puso en este mundo para los demás. Aupea la ñande entonces Juan allá apoyana. Ñaña mindu uya, hechaña, henduña, ñemombarete, ñaseja, ya es, ñande yaran de siembo cuesera pisa fuera venguana. Aupea na ave meina, para caminar y para hacer el bien a todos. Que así sea. Que así sea.